Bueno, en relación a la pregunta sobre qué me parece el aumento en el salario mínimo y el panorama en el cual están las familias trabajadoras, yo diría que hace tiempo que vivimos una crisis bastante estructural en torno a lo que está sucediendo con el mundo del trabajo. Hoy en día el salario mínimo, aun cuando aumente 15.000 pesos, eso no significa ninguna solución al tremendo déficit que tiene en cuanto a la suficiencia. Cuando hablamos de salario mínimo, eso indica al tiro una señal, ¿no es cierto? Nos dice que es lo mínimo para qué. Y eso parece ser que ninguno de los congresistas podría responder, porque si nosotros hacemos ese ejercicio que en Fundación Sol recurrentemente estamos machacando con esa información, en realidad el monto que hoy día tiene el salario mínimo, que va a quedar en 553.000 pesos brutos, y eso al descontarle el pago de las imposiciones legales de inmediato queda en cerca de 445.000 pesos, eso es lo que queda en el bolsillo, y con eso uno se tiene que hacer la pregunta: ¿para cuánto te alcanza con ese monto? Y ahí lo más probable es que cerca del 70 o el 80% se lo come el arriendo, y el resto entonces realmente no alcanza para llegar a fin de mes. Y por lo tanto la gran mayoría de las familias trabajadoras lo que termina haciendo es recurriendo al endeudamiento, que el endeudamiento también es un mecanismo de control social para evitar que las personas se manifiesten, porque al estar endeudado tú pierdes más grados de libertad de los que ya hemos perdido. Y por otra parte, eso también es un mecanismo para que los bancos, las grandes instituciones financieras también ganen. Y hoy en día tenemos cómo la banca sigue obteniendo niveles récord de rentabilidad, por ejemplo, sobre el patrimonio, un 20% de rentabilidad en un año, que son niveles bastante apetecidos a nivel de cualquier sector económico y también a nivel de otros países. Entonces, yo creo que para hablar sobre el salario mínimo, primero tendríamos que hacernos esa pregunta de si pasa un examen básico de lo que es la suficiencia. Y ahí vemos que en ese examen probablemente vamos a reprobar la prueba con total seguridad, y por lo tanto tenemos que hacer una discusión en serio de qué es lo que está pasando con esta política. Que en el modo de producción capitalista lo que tenemos que entender es que nunca nos van a pagar nuestro valor del trabajo. Eso es como por definición. Lo que nos van a pagar es solo una fracción, al punto de que nosotros hemos hecho los estudios y lo que indican los datos, con información oficial del Banco Central, de hecho, es que por cada 8 horas que tú trabajas, con 3 horas ya se pagaron las remuneraciones. Tu salario se paga en 3 horas. Entonces, si tú comienzas tu jornada a las 8 de la mañana, a las 11 ya pagaste tu sueldo con tu trabajo. Y el resto de la jornada laboral, desde las 11 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, es solo para financiar las ganancias del empleador. Eso es descontado todo: el gas, la luz, el arriendo, todos los gastos que esto involucra. Entonces, de esa magnitud estamos hablando. Entonces, cuando se nos dice que estamos en una crisis, realmente la crisis que estamos teniendo es una crisis en la cual las y los trabajadores no logran reapropiarse de esas horas que le estamos trabajando de forma gratuita al capitalista. Sí, eso, el efecto Faro, es una analogía que se hace en relación a qué es lo que pasa cuando aumenta el salario mínimo. El salario mínimo es como una referencia para el resto de los salarios. Entonces, igual que un faro en el mar, lo que hace es ilumina, ¿no es cierto?, el camino. El salario mínimo ilumina el camino para las negociaciones colectivas, por ejemplo, para lo que son las horas extra, las gratificaciones. Si sube el salario mínimo, eso también le da una señal al reajuste del sector público. Por lo tanto, no es que solo afecte al millón de personas que hoy en día recibe el salario mínimo, sino que termina afectando a la gran mayoría de la clase trabajadora. Se han actualizado las cifras de pobreza, eso todos lo tenemos que tener súper claro. Antes siempre se nos vendía un cuento donde la pobreza en Chile era cercana al 5%, era prácticamente, ya habíamos superado el problema de la pobreza, y todos sabíamos que ese era un diagnóstico errado. Y lo que sucedió en el último tiempo es que se actualizó el modo como se calcula la pobreza, que sigue sin ser perfecto, pero aún lo bueno es que se hace más exigente. Y con esa nueva metodología, hoy en día en Chile existen 17,3% de personas en situación de pobreza, lo cual equivale a 3,5 millones de personas que no pueden superar el umbral que como sociedad dijimos: si usted tiene menos de esto, está en situación de pobreza. Entonces, ahí la pregunta que nosotros nos hacemos también en la Fundación Sol es, bueno, ¿qué pasa si hacemos el ejercicio de calcular la pobreza,
pero la calculamos solamente considerando los ingresos del trabajo y de las jubilaciones. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que calculemos la pobreza sin considerar los subsidios y las transferencias que hace el Estado. Si hacemos ese ejercicio nos vamos a dar cuenta que en Chile prácticamente un 25%, 1 de cada 4 personas está en situación de pobreza, que podríamos decir es pobreza laboral. Y ahí tenemos un problema que es bastante agudo. Pero también podríamos hacer otra pregunta, y es decir, ¿qué pasaría si es que nosotros consideramos los salarios que hoy día se pagan y vemos las líneas de pobreza para una familia de 3 personas? Una familia de 3 personas, la línea de la pobreza hoy en día es cercana a los 750.000 pesos. Entonces uno podría hacerse la pregunta, si una sola persona trabaja, ¿cuánto sería el porcentaje de los trabajadores que podría o que hoy en día estarían en situación de pobreza bajo esos estándares? Si una persona trabaja y tiene que mantener a 3. Si hacemos ese ejercicio nos vamos a dar cuenta que prácticamente el 70% de las y los trabajadores hoy en día estarían en situación de pobreza. No podrían sacar a una familia de 3 personas con el sueldo que hoy en reciben. Y eso es dramático, lo que nos muestra una crisis total en lo que es el mundo del trabajo, sobre todo el trabajo asalariado, donde, como ya lo dijimos, de cada 8 horas con 3 se pagan los salarios y el resto es solo ganancia del capital. Entonces ahí lo que nosotros estamos viendo es que hay un desafío tremendo en torno a cómo nos organizamos y en torno a cómo nos reapropiamos de eso que el capitalista nos está expropiando, que es las horas de trabajo que le estamos dando de manera gratis. Y para eso, siempre lo decimos, no hay atajos, no hay camino a media tinta. Ahí lo que se necesita es más organización, es más sindicalización, es más negociación colectiva. Y en particular, más negociación colectiva a nivel de sector económico, que es algo que el gobierno anterior no quiso avanzar y este gobierno menos todavía. Entonces ahí queda un desafío que es tremendo y una lucha que hay que tratar de impulsarla, empujarla en todo momento. Sí, bueno, cuando nosotros hacemos el cálculo de lo que significa el valor de la hora de trabajo, de acuerdo a las metodologías oficiales, está menor a 3.000 pesos la hora de trabajo. Entonces, el problema que nosotros observamos es que eso es menor a 1 kilo de pan. Incluso para un trabajador de una gran empresa, como puede ser como puede ser Starbucks, por ejemplo, que vende café, una multinacional estadounidense, vamos a ver que el valor de la hora de trabajo es menor de lo que cuesta el café más barato. Entonces, de eso estamos hablando, de cómo nosotros podemos aumentar el valor hora, también el valor de la hora de trabajo, y para eso, como ya lo decía en la reflexión anterior, es fundamental que podamos apuntar a el trabajo como la fuente también de lucha, como para poder disputar esto a través de la negociación colectiva, a través de los sindicatos, a través de la huelga. Porque de otra manera el empresario no va a venir y va a llamar a los trabajadores para decir, aquí está, les voy a aumentar el valor de la hora de trabajo al doble. Eso no pasa, no pasa en Chile y no va a pasar en la sociedad capitalista. Para eso se necesitan sindicatos que puedan empujar a que el empleador esté obligado a dar esos movimientos. Claro, hay una cuestión que hace tiempo que ya se viene diciendo, que Chile es un país de arrendatarios. Lamentablemente estamos avanzando decididamente hacia esa dirección. Cada vez es más improbable que tú con tu trabajo puedas financiar ya sea la educación superior, ya lo vemos con la crisis del CAE, y peor aún es mucho más improbable que puedas financiar una casa propia. Producto de lo que pasa con tu trabajo, al final vemos que las transferencias generacionales, de lo que pasa con lo que era el esfuerzo que hicieron tus padres, tu madre, por ejemplo, finalmente eso se transforma en el único bien que podrías tener como una casa propia, te lo terminas heredando. Pero para la gran mayoría de las personas lo que estamos viendo es que el destino es arrendar toda la vida. Y ese mecanismo no lo tenemos que naturalizar, porque un mecanismo como eso lo que nos transforma es en una suerte, ¿no es cierto?, de engranaje más de una mercancía que lo utilizan los grandes conglomerados financieros y también muchas personas que no ven como otra alternativa para ganar el sustento para llegar a fin de mes. Esto se ha transformado en un negocio. Hay muchas personas que ven que como no tienen jubilaciones, finalmente se transforman en rentistas.
y se empiezan a dar estas dinámicas de sálvate como puedas o sálvese quien pueda. Y yo creo que ahí, como lo decía anteriormente, tenemos que tratar de buscar soluciones colectivas. En otros países se ocupa mucho el cooperativismo, en Uruguay por ejemplo las cooperativas de vivienda, en donde son los propios familias trabajadoras las cuales a través de acuerdos institucionales también logran construir cooperativas de vivienda y a partir de eso ir solucionando el problema de la vivienda. En otros países como en Austria de hecho, la solución pasa porque el Estado tiene un rol mucho más protagónico controlando precios, lo que es el precio del arriendo. ¿Por qué? Porque el Estado es el dueño de lo que son las distintas lugares habitacionales y nada de eso ocurre en Chile y no es casualidad. Yo creo que ahí lo que se necesita es más organización y empujar a que ese tipo de soluciones también sea puesto en el debate.